Muy buenos días con todos, somos el Grupo H y en esta ocasión vamos a exponer sobre la primera ley de la termodinámica. Nuestro grupo está conformado por Aniaga Cruz, Luis Alberto, Chávez Castillo, Valeria Meili, de Obregoso Ruiz Aranza, Guzmán Huachillo, Luis Guillermo y quien les habla, García Granda, Álvaro Daniel. Primero tenemos que definir qué es la termodinámica. Y en este caso, la termodinámica es una de las ramas de la física que se encarga de explicar a nivel macroscópico las transformaciones de la energía y el calor y cómo éstas se pueden convertir en trabajo. Entre estos detalles encontramos los sistemas termodinámicos, que se pueden definir como un conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad y que podría intercambiar energía con el entorno o toda región en el espacio que ocupa un volumen y tiene una frontera real o imaginaria. Es una parte del universo que se aísla para su estudio y es indispensable definir con claridad desde un principio exactamente lo que está incluido o no incluido, solo así se podrá describir sin ambigüedad las transferencias de energía al sistema y desde este. Por ejemplo, tenemos en este caso una taza de café que se encuentra a una temperatura elevada y en este caso la taza en sí sería el sistema y el entorno que lo rodea sería el que le transferiría esta energía. Los tipos de sistemas termodinámicos son tres. El sistema abierto, el cual se considera abierto si permite el flujo constante con el entorno y el intercambio puede ser de energía o de materia. En un sistema cerrado se permite el flujo constante de energía con el entorno exterior a través de su frontera, pero no un intercambio de masa o materia. Y en el sistema aislado se permite el intercambio de materia, no permite el intercambio de materia ni la transferencia de energía con el entorno. Como ejemplo, un termo, que es un sistema aislado. Siguiente. Como conceptos básicos tenemos el trabajo, el cual hace referencia a una transferencia de energía y esta se almacena en un sistema cuando el trabajo se ha realizado. Debemos tener en cuenta que la ley de los signos, ya que nos ayudará a resolver los problemas planteados. El trabajo es hecho por el sistema y en este caso el trabajo sería mayor a cero, pero cuando el trabajo es hecho en el sistema, el trabajo sería menor a cero. Como siguiente concepto, el calor es la energía térmica que se transfiere entre dos sistemas o a diferentes temperaturas al entrar en contacto. Dicha transferencia de calor depende del proceso y no de sus estados iniciales ni finales. Al igual que el trabajo, hay que tener en cuenta los signos. Cuando el calor se transfiere al sistema, equivale a una cantidad mayor a cero y el calor que es transferido desde el sistema es menor a cero. Los signos del calor y el trabajo termodinámico. Para explicar mejor, tenemos dos diagramas donde encontramos en el primero, en la parte superior, el sistema es afectado por el calor positivo, el cual entra, y el trabajo es negativo, pues este sale del sistema. Y en el gráfico de la parte inferior, el sistema expulsa calor porque adquiere trabajo positivo. Diagrama de densidad y volumen. El diagrama representa un estado termodinámico definiéndolo por las variables de presión y volumen y que nos permite graficar los procesos termodinámicos. En el eje vertical se encuentra la presión y en el eje horizontal el volumen. Como bien se puede observar en la gráfica derecha, donde tenemos densidad versus volumen, un estado inicial y un estado final.
Trabajo en un cambio de volumen. El trabajo realizado por un gas en un recipiente se define como la presión de dicho gas por el cambio de volumen de dicho gas. Sabemos que el trabajo vendría a ser la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de la misma densidad por la variación de la densidad misma, del volumen mismo. Igual vemos en la gráfica izquierda, vemos un pistón que hace presión sobre un cierto gas. El área bajo la curva de un proceso de densidad-volumen representa el trabajo de frontera. En el primer caso tenemos un estado inicial y un estado final. El trabajo realizado será el área bajo la curva con respecto al eje X. La presión varía. Si vamos del estado 1 al 2, se dará un proceso de expansión. Por lo tanto, el trabajo será considerado positivo. En el segundo caso, el trabajo desde el punto 1 al 2 será realizado en un proceso de compresión. Por lo tanto, se considerará negativo. En el tercer caso, la presión se mantiene constante, se puede considerar como de expansión, por lo tanto, el trabajo será positivo. Trayectoria entre estados termodinámicos. La serie de un estado intermedio que se da de un cambio de un estado inicial a uno final se denomina trayectoria, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Igual en esta gráfica podemos observar lo mencionado anteriormente. Calor agregado es un proceso termodinámico. El calor que se le agrega a un proceso termodinámico depende tanto de los estados iniciales y final como de la trayectoria. En el gráfico A vemos que el sistema realiza trabajo sobre el pistón. La plancha caliente agrega calor al sistema. En el gráfico B, el sistema no efectúa trabajo ni entra ni sale calor del sistema. Procesos cíclicos y sistemas aislados. En un proceso cíclico vemos que la variación de la energía interna 1 es igual a la variación de la energía interna 2. El calor es igual al trabajo. Proceso aislado. El calor es igual al trabajo, vendría a ser igual a la variación de la energía interna, que vendría a ser 0. Y la variación de energía interna 1 vendría a ser igual a la variación de energía interna 2. En los procesos cíclicos, cuando el estado final es igual al estado inicial, la variación de la energía interna de un sistema será igual a 0. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual al calor. A este proceso se le denomina proceso cíclico, que de hecho es algo que presenciamos en nuestro día a día, con nuestras actividades diarias. Se agrega calor Q metabolizando alimento y el cuerpo realiza un trabajo al efectuar otras actividades. Si volvemos al mismo estado al final del día, Q vendría a ser igual al trabajo. El cambio neto de nuestra energía interna sería 0. Ahora hablaremos un poco más a fondo sobre la primera ley de la termodinámica y la energía interna. La energía interna de un sistema es la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas, las que constituyen más la suma de todas las energías potenciales de interacciones entre ellas. Esto sería igual a la energía que entra menos la energía que sale, la cual es igual a la variación de energía del sistema. Por otro lado, la fórmula de la primera ley de la termodinámica, la cual es el calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema, es igual a la variación del cambio de energía interna. La primera ley de la termodinámica y sobre la conservación de la energía. El significado de la frase "la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma" se relaciona con los principios generales de la conservación de la energía, ya que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado permanece constante antes y después de cada transformación. Esta ley nos puede resultar algo abstracta, pero si empezamos a ver los ejemplos, encontraremos que hay transferencias y transformaciones de energía que ocurren a lo largo de nuestro día a día. A continuación les mencionaré algunos de estos ejemplos. Un claro ejemplo podrían ser los focos, los cuales transforman energía eléctrica en energía luminosa. Otro ejemplo sería, por ejemplo, los juegos de billar. Cuando una bola golpea a la otra, lo que está haciendo es transferir energía cinética, y esto es lo que ocasiona que la segunda bola se mueva. Otro ejemplo más claro sería incluso viéndonos a nosotros mismos, quienes transformamos energía química de nuestras comidas en energía cinética cuando caminamos o realizamos alguna actividad.
La entalpía. Como la suma de la energía interna y el producto de la presión y el volumen aparecen a menudo en muchos análisis de la termodinámica, la entalpía sería la cantidad de calor que un sistema libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante, simbolizada con la letra H. La primera ley de la termodinámica tiene distintos procesos en donde aparece. A continuación hablaré un poco sobre cada uno de estos, comenzando con el proceso diabático. El proceso diabático es un proceso en el cual ninguna energía entra o sale del sistema en forma de calor, o sea que el calor es igual a cero. Y cuando cuando se expande un gas adiabáticamente, la variación de energía interna siempre es negativa. El proceso isocórico. Un proceso en el que el volumen se mantiene constante es denominado proceso isocórico. El trabajo realizado siempre es cero, ya que el volumen nunca varía. Un proceso en el que se realiza a presión constante es denominado proceso isobárico. En un diagrama de PV, un proceso isobárico siempre se representará por una línea horizontal que nunca varía. El proceso isotérmico es en el cual se desarrolla a temperatura constante. En un gas ideal, la energía interna es función únicamente de la temperatura, si la temperatura es constante. El proceso del cuasi-equilibrio se define como un proceso cuando la desviación con este equilibrio es al menos infinitesimal. La energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. La gráfica presión-volumen de la figura muestra una serie de procesos termodinámicos. En el proceso AB se agregan 150 joules de calor al sistema. En el proceso BD se agregan 600 joules. Primero nos piden calcular el cambio de energía interna en el proceso AB. Bien, en el apartado A nos piden calcular el cambio de energía interna en el proceso AB. Como podemos observar en la gráfica, no hay aumento de volumen. Este es constante. Solo la presión es la que varía. Al no ver cambio de volumen, aplicamos la fórmula para hallar el trabajo que sabemos que W es igual a P por delta de B. Pero como la variación de volumen es cero, entonces el trabajo también será cero. Y dado esto por la primera ley de la termodinámica, tendremos que Q es igual a delta de U. Tenemos como dato que Q es igual a 150 joules, por lo tanto delta de U sería 150 joules. Como apartado B nos piden el cambio de energía en el proceso ABD. En primer lugar debemos hallar el trabajo en el tramo AB, que en el anterior apartado ya lo vimos, entonces sabemos que el trabajo es igual a cero. Ahora tenemos que hallar el trabajo en PD. Entonces, con la fórmula del trabajo, W es igual a P por delta de B, nos dará como resultado 240 joules. Ahora, el trabajo total será la suma del trabajo en ambos tramos, o sea, 240 joules. Para hallar la variación de energía interna, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, tenemos que hallar el calor total. Para poder reemplazar, el calor en AB es de 150 joules, más el calor en BD, que es de 600 joules, nos dará como resultado un total de 750 joules. Ahora, reemplazando, ya que sabemos que la variación de energía interna es igual a calor total, menos el trabajo total, tendremos como resultado 510 joules. Por último, en el apartado C, nos piden el calor total en el proceso ACD. Si observamos en el gráfico, nos podremos dar cuenta que el tramo ACD y el tramo ABD son iguales con respecto a la variación de su energía interna, que como lo hemos visto en el apartado anterior es igual a 510 joules. Para llevar esto a la fórmula que conocemos respecto a la primera ley de la termodinámica, hallaremos el trabajo total que resulta del trabajo en AC y el trabajo en CD. Sabemos que trabajo es igual a P por delta de B, pero sabemos que el trabajo en CD es igual a cero, ya que al igual que en el proceso AB, el volumen es constante.
Por lo tanto, el trabajo total dará como resultado 90 joules. Ahora, reemplazando en la fórmula, tenemos que el calor será igual a 600 joules. Bien. Bien, la energía interna de un gas ideal va a depender solo de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. Y su capacidad calorífica con respecto a un volumen constante se va a determinar de la siguiente forma. Capacidad calorífica de su volumen será igual al grado de libertad de las moléculas por un medio de su constante. Y su capacidad calorífica a presión constante será igual a la capacidad calorífica con respecto a su volumen más una constante. Siguiente. Aquí podemos observar ambos casos, a volumen constante y a presión constante. ¿Sí? Bien, aquí tenemos una tabla en donde se muestran los diferentes valores que este cociente va a tomar, pero va a depender del gas. En el ejercicio 2, el proceso termodinámico en un insecto. El escarabajo bombardero africano Stenaptinus insignis puede emitir un chorro de líquido repelente por la punta móvil de su abdomen. El cuerpo del insecto tiene depósitos de dos sustancias. Cuando se molesta el escarabajo, las sustancias se combinan en una cámara de reacción, produciendo un compuesto que se calienta de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius por el calor de reacción. La elevada presión que se genera permite expulsar el compuesto con una rapidez de hasta 19 metros por segundo para asustar a depredadores de todo tipo. El escarabajo mide 2 centímetros a lo largo. Vamos a calcular el calor de reacción de las dos sustancias en joules por kilogramo. Suponga que el calor específico de las dos sustancias y del producto es igual a del agua 4190 joule sobre kilogramo Kelvin y que la temperatura inicial de las sustancias es de 20 grados Celsius. Como solución tenemos que primero definimos el sistema termodinámico. El sistema termodinámico es la cámara de reacción donde se combinan las sustancias que libera el escarabajo. Ahora veremos las interacciones del calor y trabajo. Podemos darnos cuenta que no tenemos ningún tipo de interacción de trabajo. Para la interacción de calor tenemos el calor de reacción, el cual es suministrado por el escarabajo y entra a la cámara de reacción. Como tenemos un calor que entra al sistema, su signo será positivo. Ahora vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica. Con esto tendríamos que la variación de la energía interna más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual al calor menos el trabajo. Para la variación de la energía interna podemos aplicar la fórmula de que sea igual a la masa por el calor específico que se asume igual al del agua por la variación de la temperatura, lo cual daría la masa que no la conocemos por 4190 joule por kilogramo Kelvin por la variación de la temperatura que sería 100 grados centígrados por 20 grados centígrados. Para el término de variación de la energía cinética tendremos que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Sin embargo, la velocidad inicial al cuadrado es igual a 0, la velocidad final es igual a 19 metros por segundo, porque es la velocidad a la que salen expulsados los líquidos que libera el cuerpo del escarabajo. Luego tenemos el término de variación de la energía potencial. En este caso, como no hay cambios de altura, no se considera este término y es igual a 0. Reemplazando todos estos valores, al final obtenemos que el valor de reacción es igual a 180 joule por kilogramo,
más 335.200 Joule por kilogramo. Todo eso multiplicado por la masa sin siquiera obtener el calor por unidad de masa. Se reemplaza el Q de reacción por ml. Ahora podemos simplificar los términos de la masa, que es una variable que la conocemos, y obtenemos el calor por unidad de masa final, que es igual a 335.380 Joule por kilogramo. Como conclusiones, tenemos que es importante tener en cuenta que la convención de signos para el calor y trabajo que entra o sale del sistema, así como definir correctamente la frontera para la aplicación de la primera ley. También tenemos que el diagrama presión-volumen nos permite graficar en un sistema de coordenadas el estado inicial y final de un proceso y la trayectoria o recorrido que sigue. Y por último, en los análisis termodinámicos, con la primera ley suele ser bastante frecuente la aparición de los términos de energía interna y entalpía. Por ello, se recomienda tener claro estos conceptos. Uno de los usos más usuales del análisis por primera ley de un proceso es cuando se analiza la expansión o compresión de un gas dentro de un cilindro. Gracias.